Hola, ¿cómo están? En las importantes noticias del día de hoy vamos a ver lo urgente en estos momentos para los jubilados y pensionados y lo que debes saber y las novedades muy importantes que no podés dejar pasar porque esto de seguro a vos te importa como a nosotros y te sirve y mucho. Pero antes déjame darte la bienvenida al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES y también déjame invitarte a suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo estás y agradecerte de todo corazón por el apoyo que nos das siempre. Pero ahora sí desarrollemos esta noticia de manera completa de la mano del doctor Facundo Frasino. No nos vamos a esconder, ¿no? La cadena nacional del presidente Milei anoche, una cadena nacional que yo creo que la gente esperaba algo como lo que pasó con el campo. Un sector que se queja, y el gobierno que dio una medida, que dio una respuesta. Y en este caso no fue lo que la gente esperaba. Fueron 23 minutos de reafirmar lo que el gobierno hizo, el tema de los vetos, que se vetó el tema de aumento jubilatorio, moratoria, emergencia en discapacidad. Y la realidad es que no hubo ninguna medida. Se habló del tema de penalizar de vuelta la cuestión del déficit, de la emisión monetaria, algo que ya se viene hablando desde marzo del año pasado y no pasó nada. Esto ya es medio como el cuento del lobo, miren que lo vamos a penalizar, miren que lo vamos a penalizar y no pasó nada. Y bueno, mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué pasó en la semana? Fue la gran rosca política, digamos, de la segunda mitad del año. El Congreso aprobando con media sanción el tema de financiamiento universitario y emergencia en medicina pediátrica, que a mi entender me parece perfecto. Y por otra parte, la gente en la casa. ¿Qué es lo que pasó cuando se apagaron las cámaras de la cadena nacional? ¿Qué pasó cuando se vaciaron las bancas del Congreso? ¿Qué pasó cuando se fue la gente de la plaza? Silencio. Al final nos encontramos con que no hay ninguna medida de acá en adelante, no hay ningún plan, nadie nos dio un norte de qué es lo que va a pasar con los jubilados y con las personas con discapacidad, y convengamos que son las personas que más lo necesitan. En Argentina hay una gran frase que es: cuando existe una necesidad nace un derecho. A veces no es así, yo no estoy de acuerdo con que sea así, pero ¿qué pasa cuando los derechos ya están? Estos derechos yo creo que no están para discutirlos, sino que están para reafirmarlos y ejecutarlos, porque por algo son derechos, por algo llegaron a donde están. Y la realidad es que llega un momento que yo creo que toda la República Argentina estuvo de acuerdo con que había que bajar la inflación, había que parar la pelota, controlar la economía, cosa que sucedió, pero ahora la gente lo que quiere son respuestas. Cuando uno le falta guita, lo primero que hace no es pagar las expensas, es darle de comer a los chicos. Y yo creo que en este caso hubo grandes medidas, se bajó el impuesto país, se redujo el tema de bienes personales, se bajaron las retenciones al campo, pero los más necesitados, que son los jubilados y que son las personas con discapacidad, no tienen respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras se discute el tema de las fórmulas políticas, mientras se discute el tema de si se vetó, tardó muchísimo, pero si se discutía el detrás de por qué el veto no sucedía, era una rosca, si se conseguían o no los votos para tratar de insistir con la ley. Y en este caso, mientras eso se discute, hay jubilados que no llegan a fin de mes y hay personas con discapacidad que están viendo cómo pagar las prestaciones. Que bueno, obviamente esto es un abuso principalmente de las obras sociales y las prepagas, que hoy te vamos a contar un poco cómo ponerles un freno, pero digamos que es una situación que está descontrolada. Y después, bueno, es muy lamentable tener que empezar un programa que tendría que estar lleno de noticias con contarle a la gente qué es lo que quedó después de la batalla, de esta batalla que lo único que ganó fue la política. La gente en esta batalla en el Congreso, en esta batalla en la calle, en esta batalla cultural, la única persona que ganaron fue la política, lamentablemente. Pero bueno, vamos a un programa que tenemos muchísima información, te vamos a contar, ahora voy a pasar con los temas, pero a grandes rasgos, qué es lo que quedó, cuál es el panorama de acá a futuro y qué es lo que le espera en el corto plazo tanto a los jubilados como con las personas
por incapacidad. Y a la gente que está del otro lado, no cambien el canal cuando hablemos de incapacidad. Yo sé que es un tema que a mucha gente le hace ruido, a mucha gente lo esquivan. Todos hablan de que sí, de que está mal, de que está bien, qué es lo que tiene que pasar con las personas con incapacidad, pero no cambien el canal, porque nosotros no le esquivamos ese tema y yo pretendo que los que están del otro lado de la pantalla tampoco lo hagan. Así que bueno, como hay gente del otro lado de la pantalla, vamos con la gente. Julieta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Vos? Bien, bárbaro. Bueno, vamos entonces con la gente que está del otro lado. Vamos a empezar por nuestro canal de YouTube, como lo hacemos todas las semanas. Jubilarme TV es el nombre, pueden suscribirse, es totalmente gratuito. De hecho, los invitamos a hacerlo porque están todos los videos publicados, las 9 temporadas, los 9 años están todos. Así que pueden suscribirse. Contamos con 43.600 suscriptores. ¿Y cuántas vistas tenemos? Tenemos más de 2 millones de vistas. Mierda, 2.020.000 vistas, un montón. Un montón. Bueno, si no también nos pueden escribir por nuestro WhatsApp 11 41 73 22 22. Vamos a responder consultas todo el programa y durante la semana también. Recuerden, hoy solo mensajes escritos y si no por nuestro Instagram, El Defensor OC. Vos sabés que mucha gente nos escribe del interior del país. Sí, tenemos mensajes del interior del país. Nos escribe mucha gente del interior del país, nos escribe mucho por Instagram, mucha gente, por ejemplo, de la Patagonia, del norte, del centro, digamos, a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, nos escriben también nos mandan por todos lados, los comentarios de YouTube, por WhatsApp, por Instagram. Así que principalmente, si pueden, manden al 11 41 73 22 22, que te contestamos en vivo. Y acordate que si no te contestamos en vivo, te contestamos en la semana. Y antes de arrancar con el tema de las preguntas, mandarle un saludo obviamente a mi papá Adrián, que no pudo venir por un tema de salud, por una intervención quirúrgica que se tuvo que hacer, pero calculamos que ya la semana que viene se reincorpora para que no piensen que está en otro lado. Vamos con una pregunta. Sí. Bueno, de San Juan, tengo una pensión por discapacidad. Pregunta si se puede jubilar, tiene 59 años, 5 hijos y 7 años de aportes. Bueno, en este caso lo que habría que ver es si vos cobraste AUH por tus hijos, si tenés, porque eso ya tendrías ahí 15 años de aportes, si estos 7 años de aportes que tenés, a ver de cuándo son, y la gente que tiene pensión por incapacidad puede jubilarse, puede pasarlo a jubilación, no pueden cobrar las dos juntas, van a tener que elegir entre una o la otra. Recordemos igualmente que siempre, ahora te vamos a contar después el tema de prepagas y obras sociales, pero siempre es mejor PAMI que incluir salud. Entonces, si vos tenés la pensión y tenés la posibilidad de pasarte a jubilación, te va a convenir mucho más. Vamos con otra. Buen día. ¿Qué pasa con las pensiones por viudez? ¿Dicen que las van a sacar? Bueno, eso quédate que te lo vamos a contar. El gobierno ayer, mediante el vocero Manuel Adorni, dijo cuántas pensiones se dieron de baja, con todos los motivos y cómo va a seguir con ese tema, pero te vamos a contar. Vamos con otra más. Sí. Buen día, tengo el certificado de discapacidad 50 años. ¿Me puedo jubilar por la ley 26.816? Si vos tenés el certificado de discapacidad, no es que te podés jubilar. Las formas de jubilarte con una jubilación, digamos, contributiva son dos. Jubilación ordinaria y retiro transitorio por invalidez. Así a grandes rasgos como jubilación general. Después tenés jubilaciones particulares como jubilaciones, por ejemplo, para gente con VIH, para excombatientes de Malvinas, tenés algunos regímenes generales, especiales, actividades insalubres, después tenés distintas variaciones. Pero que tengas certificado de discapacidad no significa que te puedas jubilar, hay que ver si cumplís con todas las condiciones. Vamos con una más y vamos con... Buen día, chicos, soy Raúl de San Juan. Me gustaría saber si mi esposa puede volver a la PNC. Se la sacaron ayer. Bueno, hay que ver el motivo por el cual se la sacaron de vuelta. Nosotros siempre decimos acá que las auditorías para nosotros están bien siempre y cuando no se excedan. Si la gente tuvo su pensión de manera legítima, no hay por qué sacársela. Entonces, en este caso, si tu mujer tenía la incapacidad que realmente la Junta Médica dictaminó y se mantuvo a lo largo del tiempo, que lo judicialice porque la tendría que poder recuperar. Bueno, ¿tenemos las placas? ¿Tenemos las placas? Sí, ahí te escucho. Ahí está, bueno. El Defensor, episodio 27, temporada 9 de agosto del 2025. Ya estamos entrando en la última recta del año, el último cuatrimestre. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Walter Martelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Mariano Gorodich, economan.
¿Cómo estamos ahí? A ver, con una inflación que se espera que va a ser más alta, ¿sí? Una inflación de julio, la de la Ciudad de Buenos Aires dio 2,5. Si vos extrapolás, ¿qué pasa en la inflación de la Ciudad de Buenos Aires? Pondera mucho más el tema de servicios, ¿sí? Casi un 60% contra un 30% que la pondera la inflación nacional. Si la traspolás te va a dar un 2%, la inflación que se va a anunciar el miércoles. Día clave, el miércoles a las 4 de la tarde, que van a anunciar una inflación que va a ser más alta que la de junio, y la de agosto va a ser más alta que la de julio, ¿no? Una inflación en agosto que ya va a estar más del 2 para 2,5, ¿no? Buena noticia para los jubilados, que le van a no aumentar, sino actualizar, ¿no? Porque aumentar Ahora, sería eso más de la inflación. ahora lo vamos a contar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. Bueno, Luis, abogado laboralista, nos va a contar un poco qué pasa con todo este tema, viste, de que se habla de los juicios, del blanqueo, de la gente que está en negro. Hoy Argentina tiene un gran problema. Tiene un gran problema con el tema de la informalidad laboral, y vamos a ver, bueno, cómo quedamos parados después de muchas novedades que hubo durante este último tiempo con este tema. Y por otro lado, bueno, colega Cintia Coturé, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, la verdad bastante decepcionada por otra vez estar como el año pasado con un veto total y nunca una buena para los jubilados. Yo creo que algo se podía rescatar de todas estas leyes que se vetaron. Pero bueno, parece que para los jubilados nunca hay una buena noticia. Yo les quiero preguntar a los del panel, ¿ustedes saben cómo se llama el director de ANSES? ¿Tienen idea? Nunca apareció por ningún lugar. Lo nombraron en marzo de este año, después de Mariano de los Heros, que sí fue una cara un poquito más visible, pero el director así no se le conoce la cara. Eso quiere decir un poco también qué es lo que está pasando con los jubilados, ¿no? Porque digamos que el gobierno pasado destrozó a los jubilados, pero todos sabíamos quién era Raberta, porque salía cada 2x3 a poner la cara con el tema de los bonos, con el tema de... El director de ANSES no sabemos quién es, el doctor Bearsi, pero bueno, vamos a ver si de algún momento aparece a contarnos algún tema, ¿no? Y como no tiene nada bueno para contar, ¿viste? Ahí Sí, baja. Está bien, pero con ¿no? mis amigos tampoco tenemos mucho para contar y nos juntamos a comer asado, ¿no? Que aparecen cada tanto. Bueno, El Defensor, episodio 27, temporada 9 de agosto del 25. Vamos a arrancar con el programa. Vamos a pasar por los temas. Bueno, apareció el veto. Te contamos cuál es el valor de las jubilaciones. En este caso apareció el veto, se cayó todo esto que se proyectaba, el aumento, el bono y la mar en coche. No quedó nada. Te vamos a contar cómo van a evolucionar las jubilaciones, también de la mano de Mariano, cómo están paradas hoy y qué es lo que viene por lo menos en el corto plazo. Vamos con el próximo. Ya que no hay aumento, ¿cómo hacer para pedir que te aumenten la jubilación y de qué diferencia estamos hablando? Porque ya que este 7,2 de aumento se cayó el bono, bueno, ¿a dónde tiene que ir la gente y cómo tiene que hacer para pedir que le aumenten la jubilación? Y esto principalmente es para los que aportaron. Siempre desde que empezó el gobierno se habló de una defensa a la gente que aportó, a la gente que trabajó. Bueno, esto va dirigido principalmente a ustedes, a los que no cobraron el bono, a los que dicen, che, yo trabajé 30 años, tengo 30 años efectivos en ANSES y no me están pagando lo que debería, tuve 20, 25 años, bueno, te vamos a contar cómo tenés que hacer. Vamos con la próxima. No hay prórroga de la moratoria, te contamos cómo tenés que hacer para poder jubilarte. Bueno, otro de los grandes temas, digamos que el más olvidado, el que menos ruido hizo de este paquete de leyes que se vetó, pero era muy importante. Primero, en primer lugar, por el costo fiscal que tenía, que era un costo fiscal muy bajo en relación al tema del aumento, en relación al tema del bono, pero era muy importante, porque era darle la posibilidad a gente que trabajó, que bueno, esto también lo vamos a hablar con Luis, gente que estuvo negro, porque no todo el mundo que dicen en Argentina no existe gente que no trabaja. Entonces, gente que trabajó, que la tuvieron en negro, que el Estado no controló, bueno, poder darle lugar a que tengan una jubilación digna. Se cayó la moratoria, entonces te contamos cuáles son las herramientas que hay hoy disponibles para poder jubilarte. Prepagas y obras sociales, sin control. ¿Cómo ponerles un freno y hacer que te cubran? Este tema para mí es, hoy por hoy es vital. ¿Por qué? Porque le levantaron todos los controles, digamos, a las prepagas, a las obras sociales, le levantaron, ellos decían que tenían las cuotas bajas, que no llegaban a cubrir la inflación, le levantaron, aumentan lo que quieren, te cubren lo que quieren.
Y la verdad es que yo esta semana, después voy a contar por una cuestión personal, estuve mucho en hospitales, mucho hablando con gente, con personas con discapacidad, y la realidad es que la gente está muy necesitada, están todos quejándose en las obras sociales, las prepagas, nadie, incluso los programas federales, incluir salud, PAM, IOMA, nadie le cubre nada, nadie te da las prestaciones como deberían, todo te lo quieren amarretear, así que te vamos a contar cómo en 2 patadas vos podés hacer que te cubran absolutamente lo que te corresponde. ¿Por qué no funcionó el blanqueo laboral de la ley Bases? Te lo contamos. Este tema, ahora que, bueno, reitero, que se habla mucho de cómo hacer que funcione el sistema previsional, lo que hay que hacer antes es hacer que funcione el sistema laboral, que haya empleo, que la gente, que ese empleo sea de calidad, que esté registrado. Y bueno, ¿y qué pasa con todo este 50% de gente que está del país que está bajo la informalidad laboral? Esto es lo que nos va a contar Luis, un experto en el tema. Y además nos trajo no solamente este blanqueo, sino comparaciones con blanqueos anteriores, para que nos va a explicar por qué yo te voy a spoilear por qué no funcionó. Se dieron de baja más de 110.000 pensiones por invalidez. Este tema yo creo que no hay mucho para contar, porque además la gente, si no, del otro lado empieza un poco a desesperarse y a preguntar, che, ¿qué hago? ¿Me la van a sacar? Salió Manuel Adorni diciendo que el gobierno había dado de baja 110.000 pensiones por invalidez, principalmente porque la gente no cumplía, más del 60% de la gente no se presentó a las auditorías médicas para revalidar el tema de la pensión. Esto para mí es discutible porque muchas veces la gente no entiende qué es lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir, le llegaban cartas documento, hay gente que cambió el domicilio, le mandaron y no llegó. Está bien que la gente tiene tiene la obligación de actualizar sus datos de contacto frente a los organismos públicos, pero bueno, se dieron de baja 110.000 pensiones que en teoría no cumplían con los requisitos médicos que se piden para poder otorgarlo. Mucha gente también porque, bueno, de vuelta, no revalidó las condiciones de salud, porque falleció o porque directamente eran incompatibles con otras cuestiones. ¿Qué va a pasar con estas 110.000 pensiones? Bueno, si vos estás del otro lado y vos tenés la discapacidad y te la levantaron, lo podés judicializar. Pero después yo estoy completamente de acuerdo que si las pensiones no correspondían, se den de baja. ¿Por qué? Porque eso es guita. Hoy, por ejemplo, que se vetó la ley de emergencia de discapacidad, necesitamos que la plata vaya realmente a la gente que lo necesite. Entonces, si había alguien que estaba cobrando una pensión trucha, no le corresponde. Y con esa plata, dijo el vocero que se iban a ahorrar casi 35.000 millones de pesos por mes. Y también se hizo una especie de auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS, donde se dijo que había un curro donde se estaban desviando fondos por más de 1.000 millones de dólares por año. Entonces eso, de vuelta, buenísimo que se haya descubierto, buenísimo que si estas 110.000 pensiones no correspondían, se levanten, pero que la guita vaya a la gente que realmente la necesita, que no quede en la nada, que estos presupuestos que se subejecutan, que después, no, pero nosotros tenemos un fondo, bueno, si hay un fondo, úsenlo todo, si sobra plata, úsenla y derívenla a la gente que lo necesita. Vamos con la próxima. Como siempre, como todos los fines de semana, te traemos casos reales de los juicios que ANSES no paga, pero los abogados hacen que se cobren igual. En este caso, yo preguntaba hace un ratito si alguien le conoce la cara al director de ANSES, nadie dijo que sí. Esto evidentemente es porque el ANSES es como los chicos, cuando están en silencio o están escondidos porque están haciendo algo mal. En este caso, la ANSES está funcionando pésimo, las jubilaciones están tardando, las sentencias no se están pagando. Y nosotros los abogados tenemos que ir a poner la carita, a poner la firma y hacer lo que los derechos se cumplan. Entonces, en este caso, no es que los juicios no se cobran, sino que tenemos que ir nosotros a hacer que se paguen. Y lo logramos con un 100% de efectividad. Cronograma de pago de jubilaciones y pensiones. Bueno, esto nosotros ya te lo reiteramos la semana pasada, pero imagínate lo mal que está el tema del pago, que recién ayer empezaron a cobrar. Y los DNIs empiezan realmente la semana que viene, a partir del lunes. Entonces estamos con un calendario de pago que comienza prácticamente a partir del día 11, lo cual es una vergüenza. Y nosotros siempre mantenemos nuestro compromiso con la campaña de que los jubilados cobren del 1 al 5. ¿Por qué? Porque no llegan a pagar los servicios. Nos va a contar Walter después qué es lo que pasa con el tema de las tarjetas de crédito, con las aplicaciones
estas aplicaciones fintech, los bancos virtuales que cobran un montón. La gente se empieza a endeudar porque tiene que pagar los servicios a tiempo, porque si no te cobran interés. Y también hay un negocio ahí de los bancos que no se lo tendrían que permitir si esto se pagara del 1 al 5, que es el tema de los adelantos, que le cobran muchísimo a los jubilados por adelantar en la jubilación. Y no correspondería porque la jubilación es un salario diferido y el salario a vos te lo pagan del 1 al 5, entonces que cobren como cobra todo el mundo. ¿Tenemos uno más? Bueno, y respondemos preguntas todo el programa. Tenemos gente preguntando, ¿no? Sí, yo veo ahí que tenemos caen. gente. A ver, ¿querés que te decir un par de preguntas? Sí. Buen día, soy de Tandil. Me jubilé con 43 años de aportes. Estoy cobrando 580.000 pesos. ¿Hay aumento para nosotros? Bueno, sí, hay aumento todos los meses, no es aumento, es actualización. Quédate que te vamos a contar qué es lo que va a pasar. Pero si vos cobrás, ya cobrás 580.000 pesos, tenés 47 años de aporte, yo lo que te digo es, te van a aumentar, pero lo más importante que te puedo decir es que podés reclamar, que podés hacer juicio y mejorar tu jubilación. Y te vamos a contar, justo tu caso es muy parecido al tema de las jubilaciones medias. El valor de la jubilación media en Argentina ronda los 550.000 pesos, entonces te vamos a contar si haces juicio cuánto te quedaría, tanto para la mínima como para la media. Después, muchachos, saquen la calculadora y háganlo en su casa para que vean cuánto les puede cambiar la vida. Hoy la canasta del jubilado está en 1 millón de pesos, por lo tanto la jubilación media, no hablamos de la mínima, ¿no? La media te llega hasta el día 15. ¿No alcanza? No, sí, si llegan al día 15 pues ya vienen de vuelta, suerte, ya ¿no? vienen retrasados. Con suerte hasta el día 15. Y preocupa, y mucho, que están subiendo mucho las tasas de interés de financiación, las tasas de los préstamos están subiendo muchísimo. Los bancos suben las tasas de los plazos fijos y cada vez que suben la tasa de los plazos fijos te matan con la financiación. Ojo con pagar el mínimo en la tarjeta de crédito, ¿sí? Está muy, pero muy cara esa tasa. Bueno, arrancamos con el defensor. Vamos con el primer tema, ahora volvemos con la gente en un ratito. Apareció el veto, te contamos cuál es el valor de las jubilaciones. Bueno, esto el presidente anoche en cadena nacional, nosotros pensábamos que iba a pasar como con el campo, que la gente se está quejando, che, ¿qué es lo que pasa con las jubilaciones? Che, ¿qué es lo que pasa con las personas con discapacidad? Pero no pasó nada, no hubo ningún título, ninguna medida, ninguna promesa de campaña, no hubo nada. Entonces te vamos a contar cómo quedan paradas las jubilaciones de acá a por lo menos porque ya el legislativo y no creemos que vaya a insistir, cómo van a quedar las jubilaciones hasta que, bueno, en algún momento mejore la cuestión. A ver, mínimo 314, a ver, máximo 2.114.000. El bono sigue congelado en 70.000 pesos. El bono se tendría que haber actualizado a 110.000 y incluso si lo actualizamos por inflación tendría que superar los 160.000 pesos. Pero no, va a seguir congelado en 70 y recordemos que el bono es solamente para la gente que cobra un beneficio mínimo, uno solo. ¿Por qué? Porque si vos cobrás jubilación y pensión mínima, sos un jubilado multimillonario, entonces el bono no te corresponde. Así que tenemos varias mínimas en Argentina, la mínima del que tiene un beneficio, la mínima del que tiene dos beneficios. Después ahora no está funcionando, pero también está la mínima del que tiene 30 años y cobra el 82% del salario mínimo vital y móvil, que es un complemento que hoy no genera nada, entonces terminan cobrando la mínima más bono. Es todo medio una locura. La PUAM, que es lo que se viene en el futuro de las jubilaciones, 251.400 pesos, y la prestación básica universal, 220.000 pesos. Vamos con la próxima. Esto es algo que es medio complicado, pero vamos a pasarlo rapidito. El tema de las bases mínimas imponibles, que esto es para que se paguen las asignaciones familiares. 105.857 la mínima, 3.440.000 la máxima. El principio de bagatela, que es si vos tenés alguna deuda, por ejemplo, de autónomo, de monotributo, que te quedó ahí, bueno, vos podés pedir el principio de bagatela hasta 36 lucas. Si vale 37 lucas, la tenés que pagar. Valor cuota de la unidad de cancelación de deuda previsional, 30.698. Te vamos a contar cuántos son los valores, cuánto te puedes ahorrar. Y el valor máximo de la cuota de la UCAP, 94.291. Que esto a la gente me pregunta muchas veces, che, Facu, ¿qué es lo que pasa con que me están descontando tanto? Bueno, este es el tema. La moratoria anterior, muy cara, y en este caso pueden llegar a estos descuentos. Vamos con la próxima. Bueno, esto es el aumento, la actualización, no le digamos más aumento, es actualización, porque aumento sería si vos pudieras comprar más, pero en este caso vos podés comprar lo mismo.
El monto fue de 1,6, pasó de 3,14, quedó en 3,14 la mínima, 3,84 con el bono de 70.000 pesos. Si se hubiera aprobado, si el gobierno hubiera mantenido el tema del Congreso, hubiera pasado de 4,46, pero esto murió. Así que queda en 3,84, la pensión universal para adulto mayor 2,51, 3,21 con el bono. La pensión no contributiva por invalidez 2,20, 2,90 con el tema del bono, que son estas pensiones que hoy se están discutiendo si se dieron de baja y por qué. Y la pensión de madre de 7 hijos, lo mismo que la jubilación, 3,14 y 3,84. En este caso, el 1,6 corresponde a la inflación del mes de junio, que es el último mes publicado, entonces el ANSES ya toma este número y lo pasa al aumento jubilatorio. En este caso, Mariano nos comentaba el tema de cuál es la expectativa de inflación para este mes y cómo va a quedar, que esto se va a publicar el miércoles. Entonces, el miércoles a las 4 de la tarde. Ya los jubilados se podrían hacer idea. Van a conocer la inflación de julio, que va a estar muy cerca del 2%. Esta semana se dio a conocer la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo en el 2,5%, una inflación mucho más alta de lo que se preveía. El Banco Central hace un relevamiento entre las principales consultoras y bancos de la Argentina, dio 1,8% la inflación, pero claro, esto fue antes de que se conociera el índice de la Ciudad de Buenos Aires. Va a cambiar a fin de año la composición de la inflación a nivel nacional. La forma de cómo se mide. ¿Qué es lo que te mide? Te mide cosas muy viejas desde... a ver, ¿cuánto cuesta cuánto gastás en teléfono de línea, que prácticamente nadie tiene? ¿Cuánto cuesta el diario en papel, que ya nadie lo compra? Y principalmente pondera solamente un 34% el tema servicios, mientras el índice de la Ciudad de Buenos Aires lo pondera un 58%. Y es lo que más afecta al jubilado, ¿no? El gasto en luz, en agua, en Y vos gas. decís, Mariano, que este cambio en la forma de medición, ¿qué es lo que generaría? ¿Que el número suba, que el número baje? Alta, te va a generar una inflación más real, ¿no? Porque cuando vos decís, y el 1,6, yo lo noto que es mucho mayor en mi bolsillo. Y justamente es por eso, porque la ponderación antes, con el gobierno anterior, antes de los tarifazos en los servicios públicos, no te incidía tanto el tema servicios. Ahora, pues se habla de una inflación media, ¿sí? Un promedio. Esta inflación, por ejemplo, vos decís el 1,6, yo siento que es más, mucha gente lo dice. Ahora, ¿qué es lo que en el interior, por ejemplo, que algunos servicios no tuvieron tanto, ya eran caros, digamos, de antes, como por ejemplo en el interior el colectivo era mucho más caro que en el AMBA. En este caso, en el interior del país, ¿la inflación se siente más, se siente menos? No, pero los servicios son más caros. Pero siguieron subiendo, digo. Eran mucho más caros, pero siguieron subiendo mucho más. Sí, ¿no? porque ahí lo que ocurrió es que a todas las empresas de servicios públicos se le otorgó una cláusula de ajuste mensual post tarifazo de febrero del 24, que está, digamos, compuesta por una serie de índices que determinó el ENRE, que es el organismo, por ejemplo, que regula la electricidad, o el ENREGAS, que es el gas, que va acompañando siempre ese índice, pero en un nivel superior, con lo cual los que tenían servicios caros del interior de la Argentina tienen servicios mucho más caros, aún no se equiparan con los que hay en el AMBA, pero impactan muy fuertemente, porque las jubilaciones en definitiva es el monto para toda la nación. Entonces hay una afectación aún mayor en el componente de servicios públicos, que me parece que es esencial lo que se menciona, ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Hoy ningún jubilado, ningún hogar, yo diría, de dos componentes recibe una factura de luz promedio de 40, 50 mil pesos, o de gas, ahora en invierno los que tienen gas de red, de 50, 60 mil pesos, o de agua, 30, 40 mil pesos, y si a eso le incorporás la telefonía móvil, porque es cierto que ya no se utiliza más, vos ahí ya tenés un componente de más de 130, 140 mil pesos. En este caso de internet, ¿no? El combo ahí está. Del wifi con internet y todo, está en 100 lucas por Claro. mes. Ojo, es clave para el jubilado, digo,
en esto, La digo, para el conectividad. jubilado y para todos, ¿no? Para los hijos de los jubilados, para los nietos, para todos, o pedir a nombre, ¿no? Llamar a nombre del jubilado, pedir un descuento. Digo, porque si vos pedís el descuento para esto del wifi de internet, te lo dan. Te lo dan siempre. Nosotros agarramos y dijimos, che, loco, no puede ser que estemos pagando tanto de todo. Y llamamos a la mayoría de las empresas de servicios y todas nos dieron un descuento. No, ¿Viste? pero además- Que no haría- ¿Por qué hay que hacer eso? Pero Ese es el vos tema, la fíjate- gente se acostumbró al abuso. Y Se acostumbró ojo, Facu, a te pagar hacen al un pedo. descuento por 6 Sí. meses. Entonces tenés que anotarte, digo, ahí cuándo es que te vence el descuento para llamar y otra vez, ¿no? A ver, ¿qué promoción hay ahora? ¿no? No, pero además y el- ver siempre cuánto cobra la más barata, ¿no? Como para tener de referencia. Yo ¿Y soy cuánto un gran- le cobran a los nuevos? Yo te digo, yo también, soy ¿no? un gran señor, camine señora, yo me fijo todos los precios, ¿viste? Porque la verdad que La dispersión de no me precios... gusta pagar de más porque sí. La Y hay dispersión mucha de dispersión precios de es muy precios. grande hoy en la Argentina. Mira, si ves hoy y mañana, todas las ofertas que hay en los supermercados viene de parte de proveedores que no venden, ¿no? Entonces, es clave, digo, ser infiel al supermercado, digo. Meterle los Ir cuernos al con otro. almacén. Sí, pero Ir ahí- únicamente, sí. compro únicamente las ofertas, nada más. Sí, pero ahí hay un problema con los servicios públicos, que no lo podés ser infiel. Claro, no, porque son, no, que son no, monopólicos. Estás de rehén. Estás de Son rehén. monopólicos, entonces Sí, ahí se produce pero un- guarda, lo que se puede hacer también, hay muchas veces que te conviene, no sé, por ejemplo, no voy a decir una tontería, a vos te dicen, hay determinado modelo de auto y hay otro determinado modelo de auto que no paga patentes. Y capaz que decís, pero ese es un poquito más caro, pero no pago la patente. O mismo decís, che, bueno, ¿cuánto está el gas en mi zona? Viste que ahora está zonificado, si es residencial, si es qué categoría. Bueno, ¿cuánto vale el gas, la electricidad? Y ves de última, decís, che, capaz que me sale más barato comprar un horno eléctrico que para el gas. Bueno, si tenés que cambiar el auto, si vos vas a comprar un auto, hay un día que es más barato siempre. Siempre, digo, la clave es ir a fin de mes. ¿Por qué? Porque en las concesionarias están ahí con las ventas, ¿no? Llegando al objetivo de ventas. Entonces, si vos vas a fin de mes, te hacen siempre un mejor precio. La clave es pedir el presupuesto, después vas a otra concesionaria con el mismo presupuesto, decís, a ver, ¿me lo podés mejorar? Después volvés de vuelta a la misma concesionaria, mirá, tengo esto, quiero comprarlo con vos, ¿no? Es como laburar de ahorrar. Hoy el jubilado tiene que laburar de ahorrar. Cada vez más jubilados están haciendo changas desde manejando autos, ¿viste? Es infernal las changas, Sí, la a cantidad mí- de changas que está a haciendo mí hoy me el pasa, jubilado. veo ¿no? acá mucho jubilado en la calle pidiendo plata, mucho jubilado en los semáforos, que la verdad que eso no tendría que pasar, a mí me parece horroroso. Bueno, vamos a seguir un poco con los temas, porque si no el programa nos va a quedar muy corto porque tenemos 1000 cosas. En este tema, bueno, ya que no hay aumento, ¿cómo hacer para pedir que te aumenten la jubilación y qué diferencias hablamos? Bueno, no va a haber aumento del 7,2, no va a haber aumento en el bono y la gente dice, no me alcanza. Bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer? Te tenés que mover. Esto es como todo. Si vos no te movés, no vas a quedar en la situación en la que estás, que no es favorable. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los jubilados para pedir que le aumenten la jubilación? ¿Y cómo tienen que hacerlo? Vamos con la próxima placa. La justicia reconoce que las jubilaciones deberían aumentar un promedio del 50%. Entonces esto, ya que para la gente cuando vaya a votar, que sepa que este 7,2 era una movida política, no era una movida que realmente beneficiara, porque la justicia determinó un 50%, y esto sin tomar el gobierno de Macri, que el gobierno de Macri también los jubilados perdieron casi un 21%, y esto no lo están tomando en cuenta. Esto es principalmente por el tema del gobierno de Alberto Fernández hasta marzo del 2024. Vamos con esta placa. Para la gente que, mira, ahora vamos a ir con la gente que está del otro lado, por ejemplo, para la gente que nos decía, che, yo cobro 540, bueno, mira, si vos cobrás la mínima, que son 314, saquemos el bono de lado, la ley vetada te quedabas en 336 en vez de 314. Y con los fallos, yo puse acá un par, porque hay más, pero puse un par. La Cámara Federal de Córdoba, la Cámara Federal de Mar del Plata, la Cámara Federal de Mendoza, te irías a 486. Y esto hoy se pueden hacer los reclamos. Se pueden hacer y se están ganando, porque vos fíjate que esto es Cámara Federal. Esto ya no son juzgados de primera instancia. Estamos hablando de que ya el aumento se da y está muy fuerte. Tenés otros criterios, como por ejemplo la Cámara Federal de Salta, que te da un 37 y te quedarías en vez de 314, 432. Entonces hay mucha diferencia. Vos fíjate, acá la diferencia era de un poquitito más de 16.000 pesos.
que era la verdad, a mi gusto, una vergüenza. Una vergüenza. Y la justicia te da 4,86. Vamos con la próxima. Mirá, para vos que el que nos preguntaba, si vos cobrás la media, que hoy en Argentina es más o menos 549, esto es dato del Boletín Estadístico de Seguridad Social, no es un número que inventamos nosotros, según la ley vetada, se hubiera quedado en vez de 549, 589. Pero si esta persona va a la justicia, se va a 850. La diferencia es abismal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente para poder hacer este reclamo? Bueno, tiene que firmar 2 papeles. Es muy simple. Tiene que hacer un reclamo en ANSES, que ese reclamo en ANSES tiene que coincidir con lo que uno vaya a pedir a la justicia. Entonces, directamente, si vos ya estás decidido a hacerlo, habla con el profesional, que eso obviamente te lo preparan, y después tenés que firmar un poder para que también puedes no hacerlo, pero es mucho más cómodo porque hay que hacer una cantidad terrible de presentaciones, que eso se encarga el abogado. Entonces vos firmás 2 papeles y un día cobras el juicio. Y esto estamos esperando el fallo de corte, que esto, si vos empezás ahora, cuando sale el fallo de corte, entrás en un tobogán de pago de sentencias, que después te vamos a contar cómo, independientemente de que ANSES las quiera pagar o no las quiera pagar, se cobran igual. Y esto, de vuelta, es mucha diferencia. Mariano nos comentaba que la canasta del jubilado está por arriba del $1.000.000 y alguien que tiene la jubilación media, que es alguien que cobraba más o menos hoy un sueldo de 900 lucas, $1.000.000, que o sea, cobraban un buen dinero, no llegan hoy a la mitad de la canasta básica, que eso es terrible. Entonces, hoy por hoy, la única forma de aumentar tu jubilación es por vía judicial. El Poder Legislativo intentó este 7,2, la verdad una gastada para las necesidades de los jubilados, un chiste. El gobierno dijo ni el 7,2 porque no corresponde, ni nada, porque ayer el presidente tuvo la posibilidad de quizás no dar un 7,2, dar unas migajas, pero ni las migajas les dieron a los jubilados, entonces ni el Legislativo ni el Ejecutivo le dieron un aumento a los jubilados y no hay un aumento que ni nadie que haya presentado un plan para que esto se revierta en el corto plazo. Entonces, ¿qué de los 3 poderes cuál te queda? La justicia. Y la justicia los aumentos los está dando. Y por suerte cada vez son, digamos que el país está tiniendo de este 54%, que bueno, vemos la diferencia. No es lo mismo cobrar 549 que 850, la diferencia es abismal. Puede ser la diferencia entre poder pagar el alquiler y no poder pagarlo, poder pagar la tarjeta y no poder pagarlo, pero incluso estamos debajo de la canasta básica, ¿no? Y el tema justamente es el no poder pagar la tarjeta, que después te cuesta muchísimo más caro, ¿no? Son 40.000 pesos, o sea, de diferencia entre la actual y la ley vetada, nada más. El gobierno tiene una mirada muy cortoplacista. ¿Por qué? Porque se esmera en decir, es para achicar el déficit fiscal, nosotros ponemos en achicar el déficit fiscal. Lo cierto es que si le das más plata al jubilado, consume más, gasta más, entonces el Estado recauda más en impuestos también, ¿no? Sí, pero aparte el déficit fiscal, de vuelta, es para qué lo usamos, este superávit fiscal. Tenemos un superávit fiscal dice el gobierno, el FMI le pidió el 1,3, dicen que van a tener un superávit fiscal del 1,6. ¿Cómo no vas a aprobar, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad? Sí, y además ahí... O sea, si no cuidamos, de vuelta, y como decía Iorio, ¿viste? Que van los gordos a la marcha, tenemos hambre. No, hambre vos no tenés, hambre tienen los chicos. Esto es lo mismo. En la casa de uno, si falta plata, no se pagan las expensas, se da de comer a los hijos. Y aparte, ¿para qué tenés el chanchito? ¿Para qué tenés la alcancía? ¿No? ¿Para qué está el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES? ¿No? Pero además, el fondo de inversión más grande de América Latina. ¿Para qué está esa plata? Si el jubilado la necesita hoy, esa plata. Pero además el déficit fiscal también tiene que ver con qué recurso vos le ingresás a esa alcancía, porque el mismo día que se conoció el veto a las leyes de emergencia de discapacidad y a la ley de el sábado pasado estábamos acá. Se publica en el boletín oficial la exención de las retenciones a 0 a la explotación del cobre. Cuando vos decís, bueno, ¿cómo es esto? Porque por un lado te dicen, bueno, pero el cobre en este momento en Argentina no tiene mucho que ver con una cifra de magnitud en lo que tiene que ver la posibilidad de recomponer esa retención que pueda tener impacto, pero por otro lado se anuncian inversiones en cobre por 20, 30 mil millones de dólares. Entonces decís, bueno, está claro que
hay un sector al que van dirigidos determinados beneficios, Sí, donde igual se podría yo no es que financiar estoy en parte contra de estas de- cosas y no sé, el mismo día salió en el boletín oficial. O sea, vos ahí te das cuenta cuál es la mirada que se tiene, sobre todo en un modelo de país que está absolutamente dirigido hacia una concentración Sí, igualmente, de igualmente Walter, actividades. yo no estoy en contra de que se levanten las retenciones, más estoy de acuerdo, porque también desde el lugar de PYME, que no nos han levantado un impuesto desde que empezó este gobierno, tienen que levantar el impuesto, porque como decís vos, que te levanten los impuestos también hace que vaya consumo, que se generan nuevos empleos, se generan un montón de cosas, pero yo creo que tienen que ir las dos cosas de la mano. Exactamente, Bueno, por eso. no es que le levantamos todo al sector productivo y a la gente no le damos nada. Vamos dando, viste, como cuando vos estás en una rotonda, pasa uno y pasa el otro. Y aparte Si pasan estamos en todos la los de previa de acá, las elecciones. Siempre en Claro. la previa de las elecciones se tira un poco de El año plata en la impar, calle. claro. Imagínate cuando terminen las elecciones, ¿no? Ahora- Agarrate, otra Argentina. Ahora, Cintia, vos, siendo también del palo, ¿te pregunta mucho la gente por este tema de los reclamos? Sí, sí, la verdad que sí, es como la consulta general y estos números que están muy bien son solo la movilidad que se puede reclamar Claro. del 2021 hasta el 2024, pero además en cada caso hay otras cosas que se pueden reclamar como el reajuste de la PBU, la actualización de los 120 sueldos, entonces te puede llegar a dar que vos tendrías que cobrar más del doble de lo que estás cobrando. Y esa diferencia cada vez es más grande cuanto más cobra la persona. Una persona que tiene una jubilación de 1 millón de pesos seguramente tendría que estar cobrando más de 2 millones mensuales y así se Sí, va porque acumulando aparte, mucho, si a vos mucha te diferencia. jubilaron entre 2018 y marzo del 24, te jubilaron mal. Porque así como los jubilados que ya estaban jubilados perdieron plata en la actualización de sus ingresos, de sus saberes, también se fue desactualizando la fórmula que ajustaba los juicios para los jubilados, los saberes para los jubilados nuevos, los sueldos. Entonces vos, por ejemplo, capaz que te tenés que jubilar con 1.200.000 y te jubilaste con 700 lucas. Una diferencia de casi un 40% en este caso. Entonces, que eso es algo que todavía la justicia lo está tratando. Yo creo que ya al haber dado esto, lo otro va de la mano. Así como fue el fallo Badaro y vino el fallo del IF después de la mano, esto va a haber también una recomposición que también, digamos que esto, como yo le digo siempre a la gente que represento, ¿no? Esto no le está sacando nada a nadie, no estamos inventando nada, es lo que te corresponde. Son tus años de trabajo, que te los reconozcan bien, porque atrás de esto no es que hay un error, alguien que se equivocó, che, loco, fue sin querer. Esto es adrede. A una política. Es Es una política generalizado, sí, es una política donde los jubilados son factor de ajuste, no solo de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, del gobierno de Macri. Durante el fallo Badaro fue 2002-2006. Durante ese periodo no se le aumentó a nadie. Y hoy hay que ver porque la fórmula de movilidad está suspendida, pero está vigente. Está suspendida, pero está vigente. Entonces hay que ver también qué números da. Porque eso es lo que le pasó a Alberto. Alberto suspendió la fórmula por decretos y después le dijeron que la que estaba vigente daba más. Si se hubiera reformado la ley, ahí ya quizás no había tanta discusión. Pero ahora dicen que el Bueno, RIP es está que hay aumentando en forma de informes medida. ya de informes de centros económicos que dicen que la 27609, que es la ley de Alberto Fernández, que dio un resultado muy desastroso en ese periodo, pero que ahora daría un resultado muy superior. alto, claro. Y no es casual que se haya elegido cambiar la forma de cálculo justo cuando Sí, iba a mejorar. igual, déjame defender al gobierno en este caso. Estuvo bárbaro lo que hizo el gobierno en poner la actualización por inflación, porque digamos que es la única fórmula objetiva, que el jubilado no pierda nunca. Va a empatar, como decimos siempre, es una actualización, no es un aumento, pero el jubilado empata, no pierde. ¿Qué pasó? Todos hace 20 años se viene diciendo, jugando con los componentes de la fórmula, que si le ponemos salarios, que si le ponemos inflación, que si le ponemos la recaudación del ANSES, que a la gente, la verdad que yo no sé qué tiene que ver la gente, los bolsillos de la gente con la recaudación del ANSES, pero el jubilado perdió por jugar a ver dónde se podía ajustar, si le robaban en el empalme, si se veía que la inflación iba a bajar, si no iba a bajar. Hoy la pauta de actualización, que es el IPC, me parece que es la más justa. Ahora lo que está faltando ahora es una cláusula gatillo, che, pará. Si sube el empleo, si sube la actividad económica, bueno, en los jubilados en un momento les tiene que tocar, pero eso ya vimos que en la ley vetada ni se les pasó por la cabeza
ni se les ocurrió, digamos, reafirmar estos decretos de movilidad, pasarlos por ley, que la Corte dice que la movilidad tiene que estar hecha por ley, salvo que los decretos den más, que eso se dijo en el fallo Badaro. Pero bueno, me parece que ya sabemos que de acá no pierden. Pero porque de vuelta el Estado tiene que entender que si le da algo más al jubilado es mayor recaudación, digo, va a tener mayor recaudación en impuestos. Esto es lo que está pasando con el atraso cambiario. Por el atraso cambiario no tenés turistas extranjeros que vengan acá y que gasten en la Argentina y por ende que el gobierno recaude en impuestos, y tenés al revés, todo lo contrario. Al argentino que le va bien en lugar de pasar las vacaciones de invierno acá en la Argentina, se va afuera y gasta todo afuera.